Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy sábado de la 29ª semana del tiempo ordinario, sábado día 23 de octubre del 2021. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Empezamos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 8, versículos del 1 al 11. Ahora no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por la unión con Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no pudo hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, lo ha hecho Dios. Envió a su Hijo encarnado en una carne pecadora como la nuestra, haciéndolo víctima por el pecado, y en su carne condenó el pecado. Así la justicia que proponía la ley puede realizarse en nosotros, que ya no procedemos dirigidos por la carne, sino por el Espíritu. Porque los que se dejan dirigir por la carne tienden a lo carnal. En cambio, los que se dejan dirigir por el Espíritu tienden a lo espiritual. Nuestra carne tiende a la muerte, el Espíritu a la vida y a la paz, porque la tendencia de la carne es rebelarse contra Dios. No solo no se somete a la ley de Dios, ni siquiera lo puede. Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto en el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 23, dice lo siguiente. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro de corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a su presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 13, versículos del 1 al 9. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato, con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo.
Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto de esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto, y si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es importante lo que hemos leído hoy en la Sagrada Escritura. Muy importante, ¿eh? Muy importante. Pero vamos a ver la reflexión que nos mandan nuestros hermanos del grupo de oración Cristo Jesús. Y después vamos a profundizar que es importante lo que acabamos de escuchar al Señor. Queridos hermanos, Pilatos mandó matar a unos galileos mientras cumplían los actos de culto en el templo. Jesús contesta: ¿a quiénes le informan? ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? ¿O que los que fueron aplastados por la torre de Siloé al caer eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Es muy común la creencia de que Dios castiga quien hace algo malo, y el castigo es más duro cuanto más grave es el pecado cometido. Las desgracias serían fruto de los pecados cometidos personalmente o por los parientes. Esa creencia aparece en el Evangelio de hoy y en otros pasajes, como en el del ciego que nos narra San Juan. Sus discípulos al verlo le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por un pecado suyo o de sus padres? Juan 9:12. 9:12. Las desgracias nos hacen pensar en los peligros que nos rodean, y en ese sentido son un aviso que no hay que despreciar. Son ciertamente un castigo cuando esas desgracias ni siquiera nos hacen pensar y ordenar lo mejor posible en nuestra vida. Es la inconsciencia del que vive los acontecimientos de la vida como si fuera una película de cine fantástico, que nada tiene que ver con su vida y la de sus prójimos. Hay que abrir los ojos a la realidad, no vivir en una burbuja. La vida no dura siempre, no dura esta vida que conocemos, como conocemos. Si no la sabes aprovechar hoy, mañana no sabes si la tendrás. Es lo que nos enseña la parábola de la higuera, que nos narra a continuación el texto evangélico. El cristiano ha de vivir una actitud constante de producir buenos frutos. Dios nos ha dotado a cada uno con una capacidad de hacer el bien, de cultivar la justicia, de mantener relaciones sanas con los demás y con Dios mismo. Pero como dueño y señor de esas higueras que somos nosotros, puede exigirnos y pedirnos los frutos correspondientes en cualquier momento. En cualquier momento. Lo que pasa es que hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Las lámparas encendidas y el aceite preparado, lleno. Hay que estar preparados. Nos lo vuelve a recalcar, nos lo vuelve a insistir el Señor. El cristiano ha de vivir una actitud constante de producir buenos frutos. Dios nos ha dotado a cada uno capacidad de hacer el bien. Hacer el bien, figuraros. En la lectura de Romanos 8, 1, 11, nos dice: encontramos palabras de aliento para seguir este camino de fecundidad espiritual,
porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Qué fuerte, ¿verdad que sí? Igual habita en nosotros. Igual habita en mí, habita en ti. Porque tú estás bautizado, has recibido la unción y has recibido, no has sido bautizado solo con agua. Has sido bautizado con el fuego del Espíritu y el Espíritu Santo habita en ti, igual que habita en mí. Es que lo que hacemos lo estamos haciendo dormir. No despertamos el amor a Cristo. No nos despertamos. Y cuando nos pide el Señor, conviértanse, despierten al amor a Cristo, despiértense al amor a Cristo. Conviértanse. Eso es lo que nos pide el Señor. Hermanos, gracias, hermanos del grupo de oración, por vuestra reflexión muy profunda, pero vamos a añadir unas cositas más. En la carta del apóstol San Pablo a los romanos nos dice muy claramente: no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo, no pesa condena alguna. Si yo estoy unido a Cristo Jesús, estoy unido a Cristo Jesús, estoy en nivel espiritual, me olvido del bien material. Me olvido del bien material porque sé que Dios me proveerá. Porque sé que si a un animal, a un ave, no muere por falta de comida y tiene agua, y tiene comida, menos a un hijo. Si a una criatura de Dios no muere por falta de comida, menos a un hijo de Dios no muere por falta de comida. Siempre que me acerque al Señor, siempre que me esté unido a Él. Sobre los que dice, ahora no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo. Lo dice muy claramente la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Jesús, pues, por la unión con Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida, me ha librado del pecado y de la muerte. Por estar unido a Cristo, me he librado del pecado y de la muerte. Lo que no pudo hacer la ley reducirá la impotencia por la carne. Lo ha hecho Dios. Envió a su Hijo encarnado en una carne pecadora como la nuestra. No quiere decir que sea pecadora, como algún sacerdote, como un cardenal, algún papa que dice que él era también pecador. No. Carne pecadora, que ha sido semejante a nosotros. Se nos ha parecido como un hombre igual, pero él era Dios. Antes de la encarnación, como Jesucristo, como Jesús, ya era el Verbo, ya era parte de Dios. Pero se ha puesto como delante, como nosotros. Se ha desprendido del rango de Dios para ser uno más. Esa humildad que el Señor nos quiere, nos llama a la puerta. Y no lo escuchamos. Dice, haciéndolo víctima por el pecado. No por el pecado de él, por el pecado nuestro. Él nos sacó a nosotros de la cruz y se puso él en nuestro lugar. La humanidad estaba condenada por el pecado original. Él nos sacó a nosotros de la cruz y se puso él en nuestro lugar. Cargó su cuerpo físico con todo por nuestra salvación. Escuchen, es importante lo que nos dice
la lectura, ya la primera lectura, figúrese, cuando lleguemos al Evangelio. Dice, así la justicia proponía que la ley regresase por nosotros, no procedemos dirigiendo con carne, sino, dice, que ya no procedemos dirigirnos por la carne, sino por el Espíritu. Nosotros, si nos buscamos el bien material, nos dirigimos por la carne, por el pecado. Pero si vamos al bien espiritual, nos acercamos al Espíritu. El Espíritu habita en nosotros. Si nos acercamos al Espíritu, es un camino diferente que debemos escuchar todos. Y es importante. Sigue diciendo, porque los que se dejan dirigir por la carne tienden a lo carnal. En cambio, los que se dejan dirigir por el Espíritu tienden a lo espiritual. Nuestra carne tiende a la muerte. Nuestra carne muere. Pero el Espíritu vive. Es la vida y la paz de Dios. Y nuestro Espíritu somos nosotros. Nosotros somos el Espíritu. Lo que tenemos aquí es el caparazón, es el vehículo que nos mantiene aquí en este peregrinaje, en este mundo. Pero si creemos que nosotros somos lo que nos vemos y no vemos lo que está dentro de nosotros, es cuando cometemos el pecado. Sigue diciendo, porque la tendencia de la carne es rebelarse contra Dios. No solo no se somete a la ley de Dios, ni siquiera lo puede. Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Escuchen esta parte fina, esta frase muy importante. Los que no tienen el Espíritu de Cristo no es de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Es importante esto en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos 8, 1, 11. ¿Qué nos dice? Nos está indicando que lo que hemos recibido a través del bautismo, el Espíritu, somos de Cristo. Y los que no hemos recibido a través del bautismo a Cristo, no somos de Cristo. Si no somos de Cristo, somos anticristo. ¿Qué nos dice el Señor con esta frase? El apóstol San Pablo con esta frase. Muy clara, muy clara. Que solo la religión católica es la verdadera. Fíjense. No, yo estoy en la... Cualquier de los hermanos separados. Yo nunca he estado en la católica, yo siempre he estado. Pero no estás en Cristo. ¿Por qué? Porque lo dice aquí perfecto. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Para recibir el Espíritu de Cristo hay que vacunarse. Perdón, que estoy con la vacuna esa vuelta. Hay que recibir el bautismo. ¿Por qué? El que recibe el bautismo no se bautiza como cuando era en el tiempo de Juan Bautista, solo con agua. Sino el que viene bautizará no solo con agua, también con el fuego del Espíritu. En la unción que nos hace el sacerdote, en el pecho y en la coronilla, recibimos el Espíritu. Y al recibir el Espíritu habita en nosotros. Nuestro cuerpo se hace templo de Dios.
templo del Espíritu, habita en nosotros. Es importante, hermano, es importante. Sigue diciendo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado. Si Cristo está en mí, el pecado no habita en mí. El cuerpo está muerto por el pecado. Porque el pecado no da llegado. Pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Yo me justifico, creo en el Espíritu, creo en Dios, creo en nuestro Señor Jesucristo. El Señor habita en mí, el Espíritu habita en mí. Y la palabra de Dios, la Biblia, es mi guía en el camino de la vida. Ahí es la palabra. Ahí es donde nos podemos llegar todos. Dice así. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Es importante, hermanos, es importante lo que nos quiero decir. Nos dice también en el Salmo: este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Si yo me acerco a la presencia del Señor, me uno a la presencia del Señor, y me uno a lo que me digas: he aquí tu siervo, Señor, hágase en mí según tu palabra. Igual que nuestra Madre Santísima delante del ángel. Lo mismo. En la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 9, nos dice, Jesús le contestó: ¿pensáis que cuando dice, empezaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con los sacrificios que obtenían? Jesús le contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos? Porque acabaron así. Y también dice, mira, ¿y pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? No. Los que murieron aplastados de la torre de Siloé, no. La manía es que la gente muere, les pasa la cosa en virtud de los pecados que tienen. No es así. Se me viene a la cabeza un hecho que ocurrió cuando uno de los discípulos del Padre Pío le pregunta al Padre Pío: ¿por qué? ¿Cómo es que decide que uno muere y otro no, otro muere y otro no? La muerte no es por el pecado tenido, sino es que el Padre Pío le decía a su discípulo: yo tengo un jardín de rosas y estoy regando todos los días, rego con fe, agua viva de fe, que esas rosas vayan creciendo. Las que ya dan su flor, ya están bonitas, ¿qué hago? Corta las flores y las pone en un jarrón con agua en la mesa del Señor, en la mesa para comer delante del Señor. Eso es lo que ocurre en la muerte. El que ha muerto ha cumplido con lo que está de aquí. Su alma está cubierta de luz. Su alma está plena de amor de Dios. Ya no tiene nada más. Ya solamente espera al Señor. Ya no le importa la parte material. Es la parte espiritual la que manda. Entonces es el Señor que dice: tú ya has cumplido, regresa a casa. Entonces, ¿cuándo?
regresa a casa. Pero ¿qué pasan los que siguen llorando por ese que ha marchado? Que ellos tienen que sufrir, aún cumplir, tienen que mejorar su preparación al Señor y limpiar su alma y liberarse de todo pecado para estar preparados, dando amor al que lo necesita, dando amor al prójimo. Eso es lo importante. Y lo añade, también lo añade el Señor con otra parábola también. El tema de la higuera, la misericordia de Dios. Una higuera plantada en su viña, fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Y quería cortarla. Pero ¿qué decía el labrador? Al dueño le dijo, mira, voy a ponerle estiércol, voy a arar, voy a limpiar y voy a intentar hacer que dé el fruto. Si este año no lo consigo, usted para el año que viene la corta. Y ahí está la misericordia de Dios, que permite que aunque no estés en el camino del Señor, porque tu centro sea camino diferente, es cuando Él aún así se acerca a ti. El Señor siempre se acerca a ti, porque el Señor te ama, el Señor te escucha, el Señor te sigue, el Señor quiere ser tu amigo, y porque somos hijos de Dios y estamos unidos con el Padre, y estamos unidos porque el corazón nuestro habita el Señor, habita el Espíritu Santo, y somos parte de la creación de Dios, somos hijos de Dios. Es importante, hermanos, que lo comprendamos todos. Bueno, hermanos, hermanas, espero que lo reflexionen todo esto hoy muy bien. La reflexión es muy importante, lo que hemos vivido hoy. Esta reflexión es importante. Bueno, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones, bendiciones, hermanos.